Animales invertebrados con protección corporal. Los animales invertebrados forman el grupo más numeroso de animales y carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa como si fuera una armadura, como los escarabajos, pero hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos. Los invertebrados se clasifican en varios grupos: los artrópodos, moluscos y equinodermos. Entre todos los grupos de organismos pluricelulares, los artrópodos forman el grupo biológico que ha tenido más éxito biológico en nuestro planeta, tanto en cuanto a número de especies como en número de individuos, como en número de ecosistemas conquistados. Tiene más de 1 millón de especies, lo cual significa que el 80% de las especies de animales conocidas son artrópodos y habitan tanto en el mar, en el agua dulce y además en el medio terrestre. La razón de su éxito básicamente se debe a su esqueleto de quitina, una sustancia impermeable, dura y muy ligera, que les permite vivir fuera del agua sin peligro de desecación. En este aspecto son mucho más eficaces que los vertebrados terrestres. Solo hace falta comparar la facilidad del vuelo de un insecto con el de un pájaro o el de un murciélago. Ellos son los auténticos animales voladores, pero no todos son ventajas. El principal problema del exoesqueleto es que no crece junto con el animal, por lo que se tiene que deshacer del viejo para crear uno más grande. Este proceso se conoce como muda y está controlado hormonalmente por la ecdisoma. El esqueleto está formado por 2 capas segregadas por la epidermis, la espicutícula y la procutícula. La primera está conformada por proteínas y ceras que evitan la pérdida de agua. La segunda, mucho más gruesa, se puede dividir en una exocutícula y en una endocutícula, ambas formadas por proteínas y quitina, y en unas especies marinas como en los crustáceos. Se pueden producir acúmulos de carbonato o fosfato. En la capa más externa de la procutícula, la exocutícula, se produce la acumulación de fenoles que la refuerzan y le confieren resistencia. El celoma es la capacidad general secundaria del cuerpo de los animales celomados. Se dice que es general porque no comunica con el medio exterior, lo cual no es estrictamente cierto, ante todo en el caso del desarrollo embrionario, y se dice que es secundaria porque, como tal cavidad general, es la segunda en aparecer tras la cavidad de segmentación a lo largo del desarrollo embrionario. El celoma es de origen mesodérmico, por tanto, es exclusivo de animales triblásticos. Está limitado por epitelio mesodérmico denominado peritoneo y lleno de líquido celomático, que realiza distintas funciones. Los órganos internos quedan fuera y envueltos por el peritoneo. En los adultos el celoma persiste de forma muy variable. El celoma puede conservar en las cavidades de los segmentos corporales, actuando entonces de esqueleto hidrostático en la luz de las gónadas y de gonoductos, y entonces recibe el nombre de gonocele. En la luz de los órganos excretores como los nefridios, nefrocele, en las cavidades pericárdicas, así como en la luz de determinados sistemas circulatorios. La excreción es realizada mediante 2 sistemas de órganos, según se trate de artrópodos terrestres o acuáticos. En los terrestres, tales como los insectos y arácnidos, se distinguen los llamados tubos de Melfilli. Son túbulos ciegos del sistema digestivo en el hemocele, y a los que son vertidos los desechos desde la sangre a través del tracto digestivo, y por el ano se expulsa al exterior. En los acuáticos se distinguen varios órganos según el tipo de grupo que se le trate, que pueden ser glándulas verdes, las glándulas coxales o glándulas renales, los cuales excretan desechando en la base de los apéndices, y los sáculos que son sacos ciegos dispuestos por pares que desembocan cerca de los apéndices corporales. Al igual que los anteriores, la parte sacular
se encuentra en el hemocele, pero diferencian en que ellos es posible la filtración selectiva. Para empezar, puede existir digestión interna como externa mediante venenos. Sin embargo, las piezas bucales de los artrópodos poseen un sinfín de modificaciones para sus alimentos, así como el resto de sus sistemas digestivos. El tracto digestivo de los artrópodos es completo, es decir, poseen una boca y un ano, y generalmente es lineal, con la boca en un polo y el ano en el polo opuesto. La boca posee una amplia variedad de apéndices modificados, ya sea para hacer mandíbulas, agujas, colmillos, antenas, entre muchos otros. El sistema digestivo son un esófago que conecta con el estómago, luego el estómago conecta con una zona bifurcada entre un ciego o un secum y a un intestino que conecta al recto y el ano. De manera general presentan ganglios dorsales pares encima de la boca y conectivos que se dirigen en un par de cordones nerviosos ventrales con un ganglio en cada sómite. Los órganos de los sentidos constituidos por antenas y pelos sensitivos, táctiles y receptores químicos, ojos simples y compuestos, órganos auditivos en los insectos y estatocitos de equilibrio en los crustáceos. Las encilas son receptores de estímulos no luminosos, generalmente con forma de pelo, aunque pueden ser hendiduras en la cutícula. Además pueden tener asociados mecanos o quimiorreceptores conectados a neuronas. Entre los receptores oculares están los ocelos, que tienen pocos receptores y son los más simples que hay en los artrópodos. La parte más externa es la córnea, que funciona como lente. Vista desde el exterior, tiene forma hexagonal y se llama faceta. Tras la córnea se encuentra el cono cristalino, que funciona como lentes. Las dos lentes son inmóviles, ya que están formadas por modificaciones del exoesqueleto. En el fondo del cono se encuentra la fotosensible llamada retínula, en cuyo centro se encuentra el radoma, un cilindro translúcido alrededor del cual hay unas células fotosensibles cuyas superficies internas presentan microvellosidades dispuestos perpendicularmente al eje del osmátido. De cada una de estas células surgen axones al cerebro o centros nerviosos oculares. Los artrópodos se pueden dividir en 4: insectos, arácnidos, miriápodos y crustáceos. Los insectos como la mosca, hormiga, mosquito, escarabajo, mariposa y abeja, entre otros. Los arácnidos como la araña, escorpión, garrapata. Los miriápodos como el sin pies y mil pies. Los crustáceos como el cangrejo, langosta, camarón. Los moluscos son los invertebrados más numerosos después de los artrópodos. Tienen el cuerpo blando y muchos protegidos por una concha calcárea dura de simetría bilateral. Son los únicos animales con un pie muscular. El término molusco significa animales de cuerpo blando. Además, son animales con simetría bilateral. La mayoría poseen un exoesqueleto de carbonato cálcico denominado concha. El sistema nervioso de los moluscos está muy diferenciado y muy evolucionado en determinados grupos, como los cefalópodos. Está compuesto por un anillo de ganglios situados alrededor del esófago, que incluyen los ganglios cerebroides y los pleurales. De esta cadena de ganglios nacen 4 cordones, 2 hacia el pie y otros 2 hacia la masa visceral. Los sentidos están compuestos por ojos cefálicos situados en la cabeza o extracefálicos situados o esparcidos por el manto,
Células sensoriales de estabilización llamados estatocitos y órganos de función quimiorreceptora, terminaciones nerviosas sensitivas llamados osradios en los cefalópodos como los pulpos. Todos los ganglios están funcionados formando una importante masa cerebral. Generalmente, el aparato digestivo de los moluscos consta de una boca con una estructura parecida a una lengua, llamada rádula, sobre la que descansan unos dientes. También presenta un estómago y un par de glándulas digestivas. Dicha glándula es llamada hepatopáncreas, que colabora en el proceso digestivo. Los lamelibranquios tienen un tipo de nutrición primitivo, consistente en un sistema filtrador que retiene las partículas alimenticias. Los órganos excretores están compuestos por un par de metanefridios, riñones, relacionados con la cavidad pericárdica, en los que uno de los extremos comunica con el celoma a través de unos conductos denominados celomoductos, que puede desarrollarse en este extremo a modo de embudo, y el otro desemboca al exterior de la cavidad paleal a través de los nefridioporos. El sistema circulatorio es abierto, a excepción de los cefalópodos, que es cerrado. El corazón está tabicado y se divide principalmente en 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, aunque el número de estas es muy variable. El corazón está recubierto por una fina tela que forma la cavidad pericárdica. La hemolinfa pasa del ventrículo a los vasos que vierten a los espacios tisulares, donde se es recogido por otros vasos que van hacia las branquias, donde la sangre se oxigena y de allí vuelve al corazón por la aurícula. Los moluscos se pueden dividir en 3 grupos principales: los cefalópodos, como el pulpo y el calamar; los bivalvos, como la ostra, el mejillón y la almeja; y los gasterópodos, como el caracol, la barbosa y la lapa. Los equinodermos son un filo de animales deuterostomos, exclusivamente marinos y bentónicos. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por osículos calcáreos. Los equinodermos son conocidos desde la antigüedad. Aparecen en frescos cretenses de más de 4.000 años, pero no fueron reconocidos como taxón independiente hasta 1847. Los equinodermos constan de un gran estómago en el caso de las estrellas de mar, con un ano situado en la cara superior y a cuyo alrededor están dispuestas las placas genitales. Por su parte, la boca se sitúa en la cara inferior y está siempre en contacto con el fondo marino. Al no poseer aparato excretor, los equinodermos eliminan los residuos a través de la epidermis. En estos animales cuyos cuerpos están provistos de espinas o púas, el sistema nervioso está conformado por un anillo circunmoral y varios nervios radiales. Los equinodermos tienen las siguientes características. Estos animales exclusivos de las profundidades se dividen en 5 clases: crinoideos, holoturoideos, ofiuroideos, equinoideos, asteroides.